Hola, muy buenos días. Estamos en Tiempo con Dios y para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Esperando que todos sigamos leyendo nuestro tiempo con Dios y meditando en este evangelio que escribió nuestro hermano Lucas y que es verdaderamente fascinante, en el cual podemos encontrar cosas impresionantes acerca del ministerio de Jesús. Vamos a leer el día de hoy el capítulo 6 del verso 12 al 26, que es el pasaje que nos ocupa para este día. Y pues nuevamente bienvenido. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista. Vamos a leer y enseguida regresamos. Lucas 6, 12 al 26. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Muy bien, pues como hemos leído en este pasaje, Jesús, después de un buen tiempo de oración, toma una decisión para escoger a sus 12 discípulos. Y entonces él comienza a nombrar a cada uno de manera especial, todos de diferente pues temperamento, con una visión tal vez muy diferente todos, pero Dios tenía un propósito y era pues un hombre intencional, Jesús, en el cual sabía que cada discípulo iba a poder desarrollar el trabajo que él quería. En medio de un gran avivamiento, de los momentos yo creo que más emocionantes del ministerio de Jesús, donde Jesús es más popular, inicia una etapa donde Jesús es muy popular ante la gente que le rodea y está viendo sanidades, está viendo milagros, estamos viendo cosas impresionantes. De repente Jesús mueve su mirada hacia los discípulos y les hace una advertencia. Ese momento de avivamiento tal vez se convirtió en un tiempo de silencio, donde Jesús cambia totalmente su manera de dirigirse a ellos. Cuando ellos habían visto las enseñanzas, estaban viendo las sanidades, estaban viendo cómo se expulsaban demonios, de repente Jesús los toma a ellos y les dice: miren, este es el precio de seguirme. Y aquí es donde yo creo que todos debemos de meditar. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros que sea discípulo, que quiera realmente seguir a Jesús, debemos de poner muy en cuenta estas exhortaciones que tiene Jesús para sus discípulos. Aquí vemos bienaventuranzas y vemos ayes. Podríamos decir que son los requisitos para todo discípulo, o los requisitos para todo aquel que en realidad va a caminar en la vida del cristianismo. Mire,
Nosotros tenemos un concepto muy claro bíblico de que todo cristiano es un ministro. ¿Por qué? Porque el ministro, su significado correcto es aquel que sirve. Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un verdadero discípulo, entonces usted es un ministro en la obra de Dios y en lo particular usted tiene que hacer su trabajo. Así que estas bienaventuranzas y estos ayes son para usted y son para mí. Vamos a meditar en estas bienaventuranzas y en estos ayes. Primeramente vamos a ver que Jesús hace 4 bienaventuranzas y a la misma vez hace 4 ayes. Las bienaventuranzas, pues es doblemente gozoso aquel que las cumple, pero parecieran ser un poquito incongruentes o parecieran ser una yuxtaposición, podríamos decir, algo que se contradice, porque ¿cómo puede ser una persona bienaventurada y luego Jesús dice aquel que es pobre? Y habla de pobreza, de hambre, de dolor y de desprecio. Cuando tiene estas 4 bienaventuranzas, cualquiera de nosotros podría decir: oye, Jesús, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser bienaventurado el pobre? ¿Cómo puede ser bienaventurado el hambriento? ¿Cómo puede ser bienaventurado el que pasa por dolor? Y bienaventurado el que pasa por desprecio. Bueno, es necesario profundizar y ver qué es lo que estaba diciendo Jesús. Cuando nosotros hablamos del ministerio, pues la pobreza en el andar cristiano puede tener múltiples formas. Desde la pobreza económica, podemos hablar de la pobreza de voluntad, podemos hablar de la pobreza del conocimiento y también de la pobreza de espíritu. Creo que ninguna de estas ninguna de estas advertencias acerca de la pobreza están fuera del ministerio. Cuando nosotros hablamos del ministerio, vamos a pasar por diferentes pobrezas. Todo esto es ¿para qué? Para que Dios empiece a consolidar nuestro ministerio. Pero si yo no estoy dispuesto a pasar por ninguna de estas pobrezas, entonces yo me voy a dar cuenta que soy rico en mí mismo. Y entonces yo no puedo caminar con Jesús. Yo no puedo caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio exige que yo pueda reconocer que mi vida totalmente depende de Dios y no solamente de mis fuerzas, de mis ideas, de mi manera de pensar. Cuando hay pobreza económica y yo soy un discípulo de Jesús, estoy seguro que Él va a suplir mi necesidad. Cuando hay pobreza de espíritu, entonces reconozco que no soy suficiente y entonces tengo que venir a los pies de Jesús. Cuando yo puedo experimentar que Jesús es el que sacia mi hambre en todas sus modalidades, entonces yo estoy listo para ser saciado por Jesús. No solamente el hambre física, sino el hambre espiritual y el hambre en todas sus modalidades. De esa manera yo puedo darme cuenta que mi dependencia es totalmente en Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. El ministerio nos va a arrancar muchísimas lágrimas. ¿Por qué nos va a arrancar muchísimas lágrimas? Mire, el mismo Jesús lloró, el mismo Jesús sufrió, el mismo Jesús pasó por la traición, pasó por el desánimo, pasó Jesús por la falta de respeto de muchos de sus seguidores en cierto momento, y principalmente de aquellos que conocían la Biblia. Entonces él pasó por momentos muy frustrantes. Sin embargo, él salió adelante en todo. Cuando nosotros hablamos del ministerio, exactamente eso vamos a encontrar en él. Vamos a encontrar dolor, vamos a recoger muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar gente que nos traiciona. Va a haber gente que no es realmente cristiana y que en lugar de ser de bendición se convierte en un dolor en nuestra vida. Y entonces cuando estamos hablando de ese dolor, pues hay cosas que no vamos a entender. Pero ¿sabe una cosa? El dolor
El llorar nos lleva a los brazos de Cristo y vemos que Él es nuestro consuelo, y también nos prepara para que nuestras lágrimas sean enjugadas, dice la Escritura, o secadas por Jesús en nuestra morada eterna y final. Tal vez mi ministerio me va a dar muchas lágrimas y no se van a acabar nunca, pero yo tengo la consolación de saber que hay alguien que me espera con los brazos abiertos y que va a bendecirme por la eternidad, y ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, dice la promesa de la Escritura. Hay otra bienaventuranza, y esta habla del desprecio. Todos vamos a pasar por acusaciones falsas, tal vez golpes, humillaciones, vituperios, vergüenza, y algunos hasta la muerte. Jesús pasó también por todo esto. Y sin embargo, Jesús fue recibido en gloria. Ahora, usted y yo debemos de pensar que si soy un verdadero seguidor de Jesús, a mí no se me exime de esto. Tú lo cortas, ¿no? Mira, si soy un seguidor de Jesús, a mí no se me exime de eso. Así que si yo soy un seguidor de Jesús, a mí no se me exime de pasar por dolor, de pasar por humillación, inclusive por muerte. Fue lo que recibió Jesús. Cuando Jesús está hablando de estas bienaventuranzas y está hablando de que todo esto tiene que ser parte de la vida de un cristiano, estamos hablando de que la pobreza, el hambre de sed, de justicia, de una necesidad espiritual, todas estas bienaventuranzas nos dicen que nos van a llevar a los brazos plenos de Jesús. Si nosotros estamos dispuestos a pagar este precio, estamos avanzando y tenemos un buen camino. Pero hay 4 ayes también, y los ayes son muy importantes. Dice, ay de aquellos ricos. Dios no está peleado con la riqueza, pero sí Él sabe que una persona que tiene la riqueza en su corazón y no a Jesús, no va a utilizar correctamente el dinero. Ay de aquel que cuando pone su mirada en Jesús y quiere ser un buen discípulo y su corazón ama el dinero. Esto no va a poder ser. Ay de aquel que ha confiado en el dinero. Ay de aquel que pone su mirada en sus riquezas. Esto Dios puede quitar y puede dar en un segundo. Por eso Él advierte, el dinero puede ser un problema para la vida de un verdadero cristiano. No que sea malo, pero sí puede convertirse en un problema. A los que se sienten autosuficientes es otro ay. A veces confiamos mucho en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestros contactos, en todo lo que podemos hacer nosotros de manera pues natural sin Cristo. Pero va a llegar el momento en que seamos humillados. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Aquel que se siente autosuficiente no va a poder seguir adelante. Pero también hay un ay para aquellos que no quieren ver problemas en el ministerio. Pero el ministerio está lleno de problemas. Precisamente nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y vamos a pasar por situaciones muy severas, muy difíciles, y es necesario que usted y yo tengamos en cuenta esto. Ay de los que buscan el aplauso, ay de los que buscan ser famosos. ¿Sabe? La única manera en que nosotros podamos vivir el ministerio correctamente es recordar que nosotros no somos nadie y que somos indignos, y que por la gracia de Dios Él nos hizo dignos, y que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y la gracia bien entendida y bien tomada nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a hacer buenos cristianos. Acuérdese, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén en la semana en que iba a ser entregado, cuentan por ahí que iba platicando el burro, diciéndole a un mosco que le aplaudían mucho y que ponían hasta tapetes en el piso.
¿verdad? Como en una forma de broma, y le dice el mosco al burro: no seas burro, burro, los aplausos no son para ti, son para el que va montado en ti. A veces nosotros tenemos esa actitud del burro, queremos aplausos, queremos porras, queremos reconocimiento, queremos que siempre nos digan: ay, qué buen ministro eres, qué buen predicador, qué buen maestro, qué buen ujier, qué buen apoyo eres para la iglesia. Pero realmente quien lo hace es Dios. Hermano, hermana, el ser cristiano es un camino muy difícil, pero cuando confiamos plenamente en Dios y reconocemos que Él es el Todopoderoso, que por Él es por quien vivimos, y que nuestras actitudes deben de ser humildes, imitándolo a Él, las cosas se van a dar de acuerdo a cómo es su voluntad. Hagamos lo que el Señor quiere. Hay requisitos para ser un verdadero ministro del Señor, un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesús. Es necesario que empecemos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga fieles discípulos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que tú tienes en control todas las cosas. Y si alguno de nosotros que estamos haciendo esta lectura y esta meditación todavía no renuncia a las cosas que le hacen daño, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva a reconocer que necesitamos ser fieles discípulos de Jesús, que necesitamos realmente ubicarnos en el lugar que tú nos quieres, y que nos olvidemos de las vanidades del mundo, de las vanidades que llenan solamente nuestra carne y no nuestro espíritu. Recuérdanos siempre que el hambre, la sed, el buscar tu rostro, tienen que ser parte de nuestra vida, el no depender de nosotros mismos y olvidarnos en este mundo las riquezas, la fama, los aplausos y todas aquellas cosas que la carne busca. Van a morir aquí con esta misma carne. Sin embargo, Señor, te agradecemos que tú tienes promesas para tus discípulos, estar en la eternidad por siempre, donde la riqueza va a ser real y no pasajera como la de este mundo. Guíanos y ayúdanos a tener un día de bendición y una vida transformada, en el nombre de Jesús. Amén. Pues les deseo que tengan un excelente día y gracias por estar en tiempo con Dios. No deje de leerlo, no deje de meditar en él. Que el Señor le bendiga.